Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio del curso de programación en Go. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el paquete context y el tipo de dato context dentro de ese paquete. Este paquete fue añadido a la librería estándar no hace mucho tiempo, lo cual refleja, ¿verdad?, que surgió una necesidad luego del lanzamiento de Go como lenguaje, la versión estable 1.0, ¿verdad? Pues dentro de la evolución, ¿verdad?, del lenguaje y de los paquetes y la librería estándar, surgió una necesidad de tener algún mecanismo de poder cancelar la ejecución de funciones, específicamente cuando estamos utilizando coroutines, una vez que las lanzamos, ¿verdad? Y entonces el paquete context que fue desarrollado dentro de Google pues surge como una forma estandarizada de poder hacer eso. Así que vamos a ver aquí con un ejemplo. Tenemos aquí una función que se llama proceso lento y recibe un canal, tiene como nombre done, que se utiliza tradicionalmente para un canal en donde vamos a señalar de que ya terminamos. Por eso la palabra done, de que ya está terminado en inglés, ¿verdad? Vamos a enviar entonces un struct vacío. El tipo del canal es el de struct vacío, porque no es importante el tipo de dato que se envía por el canal, sino el evento de que se recibe. Una vez que se recibe por este canal, quiere decir que ya esta función terminó de ejecutar, ¿ok? Así que acá en main estamos tomando el tiempo de comienzo para poder calcular cuánto tiempo toma, ¿verdad?, la ejecución. Estamos creando un canal precisamente para utilizarlo como el done. Vamos entonces a lanzar el GoRoutine enviándole el canal. Esperamos para recibir en ese canal. Lo que recibimos no lo vamos a utilizar para nada, así que simplemente se descarta. Y entonces calculamos el tiempo que ha transcurrido e imprimimos ese tiempo como mensaje final. Vamos a ver aquí. Yo tengo un alias aquí que se llama run. Está vacío el momento. Vamos a definirlo aquí. Alias run igual a go run main.go, para no tener que estar escribiendo go run main.go cada vez, ¿verdad? Así que ahora si verificamos, está ahí. Si escribo run, pues él es equivalente de ejecutar go run main.go. Y ahí vemos que luego de aproximadamente 5 segundos vamos a tener que imprime el mensaje completado, ¿ok? Así que esta es una versión del código como la tendríamos antes de que existiera el paquete de context, ¿verdad? Ahora vamos a ver la primera opción que nos da el paquete de context para poder controlar la ejecución, ¿verdad?, en términos de poder cancelar la ejecución de algún GoRoutine o de un grupo de GoRoutines, que viene siendo cancelar directamente un contexto. Así que vamos a ver aquí en otra rama que se llama with cancel, ¿ok? Y vamos a ver el código. Vamos a ver que estamos importando el paquete context y ahora nuestra función va a recibir como su primer parámetro un context.context, ¿ok? Este es el tipo de dato que nos brinda el paquete context, y tradicionalmente se le pone como nombre a ese parámetro ctx y se utiliza como el primer parámetro que recibe una función que va a utilizar un context, ¿ok? Ya ahí, pues entonces el segundo parámetro es el mismo canal que estábamos recibiendo anteriormente. Ahora aquí dentro vamos entonces a tener un select, porque tenemos que decidir si vamos a ejecutar la funcionalidad normal de la función que viene siendo este case que tenemos aquí. Estamos utilizando
la función after del paquete time, que lo que hace es que nos devuelve un canal que va a enviar un valor en el tiempo una vez que expira este conteo que nosotros le estamos dando aquí. En este caso son 5 segundos. Pues él devuelve un canal y cuando recibimos de ese canal el valor no es importante. En realidad lo que es importante es que esto nos está notificando de que ya transcurrieron los 5 segundos, ¿ok? Y entonces ejecutamos esta línea aquí que imprime completado. Ahora, si nuestro contexto es cancelado, pues este método aquí, done, nos devuelve también un canal que va a recibir un valor. El valor nuevamente no es importante, lo importante es el evento, ¿verdad?, de recibir, lo cual nos está dando la señal de que ese contexto fue cancelado. Así que entonces, en ese caso, vamos a imprimir entonces cancelado y utilizamos otro método del contexto que se llama err, que nos dice precisamente la razón por la cual fue cancelado. ¿Ok? Así que ya ahora esta función, proceso lento, tiene la capacidad de recibir una señal a través del contexto de que ya tiene que terminar de ejecutar. Venimos acá, la función main. Vamos a ver que ahora estamos creando un contexto y lo estamos creando con esta función del paquete que se llama withCancel. withCancel recibe como parámetro un contexto que sirve como la base que vamos a utilizar. Si no tenemos ningún contexto creado, pues podemos utilizar esta otra función que se llama background de trasfondo, ¿verdad? Que viene creando un contexto vacío, que puede ser entonces como la raíz de la jerarquía de los contextos que nosotros necesitemos dentro de nuestro programa, porque nosotros podemos seguir creando contextos basados en otros contextos, ¿verdad? Pues ¿qué pasa aquí? withCancel recibe el contexto base y nos va a devolver un contexto nuevo y una función de cancelación, ¿verdad? Tradicionalmente se le pone aquí como nombre a la variable cancel, ¿verdad? Y cuando nosotros llamemos esta función, este contexto queda cancelado, ¿ok? Así que lanzamos aquí el GoRoutine llamando proceso lento, le estamos pasando el contexto que creamos y entonces inmediatamente llamamos a la función cancel. Esto lo que va a hacer es que va a cancelar el contexto, lo cual quiere decir que acá en el select se va a ejecutar entonces este case, ¿verdad? Porque el método done, ese canal que crea el done, va a recibir inmediatamente, porque fue cancelado el contexto, y este código es el que se va a ejecutar. Lo demás sigue igual. Aquí esperamos a recibir en el canal done, calculamos el tiempo transcurrido e imprimimos. Vamos a ejecutarlo y en efecto vemos que prácticamente de inmediato el programa termina, nos dice que fue cancelado, context canceled. Este viene siendo el output del método err del contexto, que nos dice la razón y que en efecto fue cancelado. Y la ejecución lo que tardó fue aproximadamente 140 nanosegundos, ¿ok? Así que ahí vimos withCancel. Vamos a ver ahora withTimeout, ¿ok? withTimeout nos permite crear un contexto que va a ser cancelado automáticamente luego de transcurrido una duración de tiempo, ¿verdad? Aquí la función proceso lento se mantiene prácticamente igual, pero acá en main, cuando creamos el contexto, ahora estamos utilizando una función que se llama withTimeout, que también recibe un contexto base, que aquí nuevamente usamos el background, pero también adicional tiene otro parámetro. Esta función le vamos a enviar como argumento una duración de tiempo. Aquí en este caso son 2 segundos, ¿ok?
Y esa duración de tiempo es el conteo regresivo que va a utilizar ese contexto. Va a esperar esa duración y se va a cancelar automáticamente. La función también nos devuelve un cancel, una función de cancelación, la cual se recomienda que utilicemos un defer y la llamemos, ¿verdad?, utilizando el defer, porque si por alguna razón algo ocurre y ese conteo no puede ser ejecutado y hay que terminar antes, ¿verdad? Por ejemplo, main, por alguna razón ocurre un error o algo y tiene que terminar antes de que pase la duración de tiempo del conteo que estamos aquí utilizando, pues el cancel acá pues va a cancelar ese contexto de inmediato, ¿verdad? Y entonces pues una manera de utilizar los recursos de manera más eficiente, ¿verdad? Entonces aquí lanzamos el GoRoutine utilizando el contexto, esperamos en el canal y lo mismo que anterior, calculamos el tiempo e imprimimos. Así que vamos a ejecutar esta versión y vamos a ver que en efecto ahora en vez de 5 segundos solo fueron 2 segundos y se canceló la ejecución del GoRoutine. Y la razón que ahora nos da es que el deadline exceeded, ¿verdad? Context deadline exceeded. Viene siendo que ese tiempo de duración se cumplió y se quedó cancelado el contexto. Así que ahora vamos a ver otra versión que precisamente se llama with deadline. Y with deadline, acá este código se mantiene prácticamente igual. Ahora la diferencia es que with deadline, en vez de especificar una duración como tal, lo que estamos especificando es un tiempo, un punto específico en el tiempo, ¿verdad? Como si dijéramos que queremos que el contexto expire a las 3 de la tarde del día de hoy. Pues algo así, ¿verdad? Podemos hacer con with deadline, a diferencia de with timeout, que es simplemente una duración. Aquí estamos utilizando la función now para obtener el tiempo al momento que se ejecuta y le estamos sumando con el método add un segundo, ¿ok? O sea que es un segundo más que el tiempo en donde se ejecuta. Y entonces creamos el contexto con la función with deadline, pasándole contexto como base y ese punto en el tiempo que tenemos en la variable t. Nuevamente hacemos el cancel con el defer por si acaso pasa algo, ¿verdad?, antes de que transcurra el tiempo. Y entonces acá pues lo demás sigue igual, ¿ok? Así que vamos a ejecutar y como pueden ver, luego de solo un segundo el contexto fue cancelado y nuevamente el mensaje es el mismo, el context deadline exceeded, ¿ok? O sea que tanto como en el timeout como en el deadline, cuando se cancela por esas dos razones, el mensaje es el mismo, porque tras bastidores, cuando nosotros utilizamos with timeout, Go lo que hace es que utiliza la función with deadline para establecer entonces el punto en el tiempo donde ese contexto tiene que expirar, ¿verdad? Así que ahora vamos a ver un ejemplo en donde utilizamos el mismo contexto en más de un GoRoutine, ¿ok? El tipo de dato context.context es un tipo de dato que se puede utilizar de manera segura en muchos GoRoutines de manera concurrente, ¿verdad? Así que nosotros podemos enviar el mismo contexto a muchos GoRoutines e inclusive utilizar el mismo contexto como base con funciones como with timeout y with deadline o with cancel para entonces crear nuevos contextos. Y todos esos contextos forman como una jerarquía. Y si alguno de los contextos que está más arriba en la jerarquía es cancelado, pues todos los que están debajo son cancelados inmediatamente también. Así que
Aquí ahora estamos creando un canal nuevo dentro de la función proceso lento y estamos lanzando otro GoRoutine con otra función que se llama otro proceso y le estamos enviando el mismo contexto a ese otro GoRoutine, a esa otra función, ¿verdad? Aquí el select permanece prácticamente igual, ¿ok? Y entonces recibimos del canal D2, o sea que tenemos que esperar a que termine este GoRoutine antes de entonces señalar que nosotros terminamos enviando por el canal de done. Ahora tenemos aquí la otra función que se llama otro proceso. También recibe un contexto y un canal. Tenemos el select aquí que espera por la cancelación, ¿verdad? del contexto y que imprime el mensaje. Si no es cancelado, también va a esperar 5 segundos antes de entonces señalar de que terminó. Acá entonces vamos a ver que todo permanece prácticamente igual. Estamos nuevamente utilizando la función withCancel del paquete context para crear nuestro context y tener una función de cancelación. Y entonces lanzamos el GoRoutine y llamamos el cancel inmediatamente. Vamos a ver aquí entonces lo que ocurre. Y en efecto, tenemos que nuevamente el programa casi de inmediato termina. Lo que tardó fueron 111 nanosegundos. Pero podemos ver que los dos GoRoutines, ¿verdad? Tenemos el mensaje 2 veces. Porque los dos GoRoutines pudieron ver la señal de que el contexto fue cancelado y pudieron terminar de ejecutar. Esto es bien importante porque evita el problema que se conoce en inglés como el GoRoutine leak, ¿verdad? El GoRoutine leak es cuando un programa termina de ejecutar o alguna parte de un programa por alguna razón termina de ejecutar y se quedan GoRoutines que fueron lanzados en el aire, ¿verdad? Quizás esos GoRoutines cuando iban a terminar su ejecución iban a enviar por algún canal que ya el GoRoutine original que iba a escuchar en ese canal ya no existe. Pues situaciones como esa las podemos evitar utilizando los métodos de cancelación que nos ofrece el context. Ahora vamos a ver un ejemplo peculiar, ¿verdad? Que nos ofrece el paquete. Puede darse el caso que nosotros estamos utilizando paquetes de la librería estándar o paquetes nuevos de terceros que ya están utilizando el context, pero nosotros como tal pues no tenemos un uso para el context al momento. Pues en vez de enviarle simplemente un valor nil a una de estas funciones, lo que hacemos es que creamos un context utilizando la función todo. ¿Ok? Y entonces el context.todo nos va a generar un context nuevo, vacío, ¿verdad? Que le podemos enviar a estas funciones y no hace nada, ¿verdad? Pero sí sirve como un marcador en nuestro código. Inclusive ya muchos editores modernos marcan en donde quiera que aparece la palabra to do, la marcan quizás con un color diferente o con algún tipo de decoración. Y viene siendo pues un marcador para señalar de que aquí hay algo por hacer, ¿verdad? Que es lo que significa esto en inglés, ¿verdad? To do, de que hay algo por hacer. Así que lo podemos utilizar entonces esta función para crear un contexto, pero a la misma vez marcar el código diciéndonos de que aquí pues en el futuro pudiéramos utilizar este contexto para otra cosa. ¿Okay? También quería mostrar el caso en el que se utiliza un contexto para poder transmitir un valor de un GoRoutine a otro, ¿verdad? Inclusive a través de GoRoutines, funciones que pueden ser de diferentes paquetes, ¿verdad? Pues los contexts nos permiten almacenar valores de una manera muy similar como lo hacen los maps. Tenemos unos keys y unos values, ¿verdad? Entonces, lo que recomienda los creadores del paquete context es que creemos un tipo de dato no exportado
sencillo, ¿verdad? Aquí yo estoy creando un tipo de dato basado en int y le estoy llamando ZXKey y es no exportado, ¿verdad? Tiene la letra inicial minúscula, lo cual quiere decir entonces que esto evita colisiones con keys de otros paquetes, ¿verdad? Si el contexto va a ser utilizado por diferentes paquetes, pues como los tipos de datos son diferentes, pues no es posible entonces que el key de un paquete, el valor, entre en conflicto con el key de otro paquete. En este caso estamos creando aquí un key, la variable, le ponemos k como nombre y el tipo de datos es el que acabamos de crear y el valor es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que acá, en el caso en el que el contexto no sea cancelado, pues nosotros vamos entonces a imprimir ese valor que tenemos ahí almacenado bajo ese key utilizando el método value. ¿Okay? Cada contexto tiene un método value, el cual le pasamos un key y él nos va a devolver el value que esté almacenado dentro de ese contexto con ese key. Si le enviamos un key para el cual no hay ningún value almacenado, pues simplemente lo que obtenemos es nil, porque los valores almacenados en un contexto son de tipo interface, el interface vacío, lo cual permite que un contexto pueda almacenar cualquier tipo de dato. Esto quiere decir también que si nosotros tenemos que utilizar ese valor de una manera más específica, pues tendríamos que entonces utilizar type assertions, ¿verdad? Para poder entonces convertir ese interface vacío en un tipo de dato más específico, ¿verdad? Aquí simplemente lo que estamos haciendo es imprimiendo. Entonces, ¿cómo creamos ese contexto con ese valor? Pues utilizando la función withValue, ¿ok? Que nuevamente recibe un contexto como base, recibe el key y recibe el value, que aquí estamos utilizando un literal de un string o la context, ¿ok? Y entonces llamamos a la función pasándole ese contexto. Así que si corremos ese código, vamos a ver que como no hay cancelación, el programa se tarda 5 segundos y obtenemos entonces el resultado de el valor, ¿verdad?, que teníamos almacenado, que era el string o la context. ¿Ok? Así que con eso ya hemos visto los aspectos más importantes del paquete de context. Ya muchísimos paquetes dentro de la librería estándar y dentro de librerías de terceros están utilizando, lo van a ver mucho por ahí, el context. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de la librería del paquete net HTTP, que si vemos aquí, vamos a buscar, vamos a hacer un poquito más de zoom aquí, y si vemos el tipo de dato, por ejemplo, request, que viene siendo esa solicitud que estamos haciendo a un servidor web, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un request, una conexión a un servidor web en Go, pues vamos a crear este tipo de datos request y tenemos aquí un método context que nos devuelve el context que está amarrado a este request, lo cual quiere decir que los requests utilizan el context. Esto nos da una señal de que entonces este tipo de datos dentro de su funcionalidad nos permite cancelar o establecer un timeout, o establecer un deadline o pasar valores, ¿verdad?, utilizando este context. Vamos a ver otro método por aquí que precisamente dice with context, al cual le podemos pasar un contexto creado con with timeout o with deadline, por ejemplo, y nos va a devolver un request nuevo con ese contexto, lo cual quiere decir que entonces cuando hagamos el request como tal, esa conexión, si queremos que se cancele luego de 30 segundos, pues podemos establecerlo a través de ese contexto. ¿Ok? Más abajo, por ejemplo, en el tipo server, vamos a venir aquí, vamos a ver que en el método shutdown, por ejemplo, ese método shutdown recibe un contexto.
Así que nosotros podemos tratar de hacer un shutdown limpio, ¿verdad? De un servidor HTTP utilizando el método shutdown, pero podemos ponerle un timeout o un deadline, pues, que si transcurre X tiempo y todavía no ha terminado, pues hay que cancelar, ¿verdad? Esa funcionalidad y terminar de inmediato. Así que ahí vemos entonces cómo el paquete context ya está siendo utilizado muchísimo por otros paquetes y cómo entonces nosotros también podemos utilizar la funcionalidad de este paquete para controlar, tener mayor control, ¿verdad? Sobre cómo va a ejecutar nuestros coroutines y poderlos cancelar y limpiar, ¿verdad? La memoria de una manera más ordenada, ¿verdad? Así que con esto espero que les sea útil. Si les gustó el video, no olviden darle like. A los que no se han suscrito, si se suscriben, le dan a la campanita y se enteran cuando se salen los videos nuevos. Y las dudas, recomendaciones y preguntas son siempre bienvenidas en el área de comentarios. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.